En esta tarde tengo el gozo, el privilegio de dirigirme a ustedes con un tema que viene acorde con el marco del tema general de este congreso. Estamos hablando de la palabra de Dios como el centro, como el libro de texto de la educación en casa. Entonces, inspirándome en una amiga cristiana que yo esperaba ver por aquí, no la veo, pero ella vive en Reynosa, hasta donde me quedé. Ella posteaba esta parte de la Biblia y estuve analizando, dice Gerson, dice la palabra, ¿verdad? Como predicó nuestro amigo y pastor Gerson, la ley de Jehová es perfecta. Meditando en ese pasaje que ella puso en su Facebook, recordé todas las bendiciones de haber puesto como base y como libro de texto la palabra de Dios. Actualmente hay muchos movimientos sobre educación en casa. Todos sabemos, o todos los que estamos aquí debiéramos saber, que el origen de la educación en casa en México vino a través de hermanos cristianos, el cual el mayor impulsor y motivador es nuestro hermano Mike Richardson, que fuimos bendecidos muchos con aquellas conferencias que se daban en Saltillo, que no sé, algunas de las que están aquí hayan estado ahí, no sé quién haya ido, pero eran las conferencias que ingresaron la educación en casa a México. Y actualmente pues fueron muy generosos nuestros hermanos y compartieron no solo con cristianos, sino también con inconversos, como lo hacemos las convocatorias siempre. Y se han levantado grupos de cristianos que educan en casa y también de mamás que sin ser cristianas quieren organizarse como equipos de apoyo para educar a sus hijos en casa. Yo les quiero enfatizar en esta tarde la importancia de hacer una distinción en educar en casa sin los principios de Dios y educar en casa con los principios de Dios. Ustedes van a encontrar muchísimos recursos en internet. Si ustedes se meten a internet y a las redes sociales y todo, lo que les va a sobrar van a ser ideas, recursos. Hay personas que han escrito libros, otras que dan conferencias. Está lleno de cómo lo puedes hacer paso a paso, el día a día, haz esto, haz lo otro. Y si se fijan, muchas personas de ellas, pues sin ser cristianas, les digo, tienen 2 o 3 hijos pequeños y ya te están dando toda como si fueran una eminencia en la materia, ¿no? Y no solo eso, aparte de que se ostentan como eminencia en la materia, tienen miles de seguidoras que están reproduciendo ese diseño inadecuado de lo que es la educación en casa. Entonces, yo vengo aquí de parte de Dios a plantarme frente a ustedes con mucho temor y temblor de exponer la Biblia en su máximo esplendor. O sea, recursos, habilidades, manualidades, pues van a sobrar. Pero creo que un vacío que estamos dejando los cristianos en las redes sociales en cuanto a la educación en casa, es decir que la base de la educación en casa es la palabra de Dios. Y aunque eso nos ha costado bastantes diferencias con muchas personas que originalmente escuchan educación en casa y se emocionan, cuando les empieces a decir que el fundamento es la Biblia, se desaniman y se alejan y a veces hasta te limitan, ¿no? Algo así nos pasó en Perú, cuando se enteraron que íbamos nosotros a compartir con bases bíblicas, pues empezaron a hacer como un boicot para que ya no se compartiera más eso, porque ellos, como aquí en muchas partes del país, piensan que la educación en casa es una forma más de educar. Y no solo eso, algunos han dicho que es un llamado de Dios. Pues ni es lo uno ni es lo otro. Como hemos venido oyendo de todos nuestros hermanos que nos han compartido, es un mandato de Dios. Y eso es fuerte porque si eres buen cristiano, te confrontas con la palabra y decir, ¿qué me estás diciendo? Que no estoy obedeciendo un mandamiento de Dios, o sea, y no te parece grato, y entonces mejor, aunque seas cristiano, prefieres decir que es solo una forma más de educar o que es un llamado de Dios. No es un llamado y no es una forma más de educar, es la forma que Dios diseñó desde siempre para las familias. En el corazón de Dios no estaban las guarderías, en el corazón de Dios no estaban las escuelas cuando diseñó a la familia.
En el corazón de Dios estaba un padre protector, fiel, comprometido con su familia, y estaba una madre amorosa, cariñosa, abnegada, sacrificial, que iba a hacer lo que nadie más iba a hacer por tu bebé. Y ahorita la corriente filosófica está muy fuerte, el humanismo está a todo lo que da, y estamos viviendo una generación que empieza a colapsarse. Como el pecado de Sodoma y Gomorra, hemos visto cómo se ha infiltrado la filosofía humanista, el relativismo a todo lo que da, donde no hay verdades absolutas, todo es relativo. Entonces nosotras como mujeres cristianas debemos plantarnos, estar firmes como predicaba yo en la conferencia de Querétaro, estar firmes en nuestro papel de mujeres, en nuestro papel de amas de casa, en cumplir el diseño que Dios nos ha dado y así exponerlo a la gente, defenderlo como es y a nuestras hijas enseñarles una verdad que la escuela no te la va a enseñar y te va a enseñar a que seas exitosa, que tengas exitosa a la idea del mundo y que logres las metas que el mundo te propone. Metas de realización personal, metas donde logres una carrera como objetivo primario en tu vida y que todo gire alrededor de ello, antes y después. Porque la Biblia dice en Deuteronomio que todas nos sabemos ese pasaje. Estas palabras se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero en México hemos hecho una cultura, sino un ídolo de la educación secular, de la educación en las escuelas. Y nos levantamos y nos acostamos pensando en la escuela. ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya preparaste tus útiles? ¿Ya te apuraste? O sea, eso es lo que hace la gente y levanta un ídolo alrededor de la educación escolarizada y aunque sean cristianos, no les preguntan, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya memorizaste? Sino que es apúrate, córrele, porque si no llegas tarde y prepara tu uniforme, saca tus cosas. O sea, así es la realidad. Entonces tenemos que quitar a ese ídolo que ni siquiera mucha gente cristiana se da cuenta que lo tiene y poner en el lugar correcto a Dios, que es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia. Nombré la ley de Jehová es perfecta y está basada en el Salmo 119, en el Salmo 19, si alguien lo tiene, por favor. Como nos estamos durmiendo porque ya la digestión está haciendo su efecto, les voy a pedir que saquen su Biblia, cualquiera que sea su Biblia, sea celular o sea física, y me ayuden buscando las citas, si alguien la tiene bien alto que nos la lea, para que no nos quedemos dormidos y estemos todos participando, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Perfecta significa que tiene todas las cualidades requeridas, que posee el mayor grado de excelencia. Entonces, ¿alguien tiene el Salmo 19, 19:7? Ajá. ¿Nos ayudas, hermanas? Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Nuestros hijos son sencillos, nosotros somos sencillos, y no solo eso, la Biblia los señala a veces como necios, ¿verdad? Necios. Entonces, queremos que se convierta el alma de esa persona sencilla, de que se convierta en una persona sabia, pues la base debe ser la palabra de Dios. A lo mejor muchas de ustedes vinieron aquí, pues escuchan educar en casa, quieren saber qué libros, qué materiales, a qué horas es el horario, si hacen el recorte de la A o de la B, si tienen dislexia, si hacen el palito para allá o para acá. O sea, cosas que yo veo que la gente busca y pregunta en internet, eso lo preguntan siempre. ¿Y cómo certifico? Y ya está abierto el IBEA y ya puedo hacer eso. Es lo que todo el mundo pregunta. Pero lamento decepcionar a algunas de ustedes si vinieron buscando eso, porque lo que van a encontrar hoy es decir que el libro de texto básico es la palabra de Dios. Para toda persona que educa en el hogar, el libro de texto que deben buscar antes de ir a buscar cualquier material, cualquier cosa, es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene todas las cualidades requeridas
requeridas para, dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, lo primero que dice, enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Lo busqué siempre la manera más primaria de recurrir a lo que dice la Biblia, pues es yendo a un diccionario, ¿no? ¿Qué es enseñar? Pues es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Y la palabra es perfecta para comunicar conocimientos, ideas, experiencias y habilidades, hábitos a nuestros pequeños que amamos tanto. Entonces, la Biblia es un libro tan exacto de ciencias, lo buscamos porque nos da algo más que la ciencia, pero si alguien que no es cristiano quiere encontrar en ella ciencia, va a encontrar una exactitud en lo que la Biblia ha planteado. Y cuando en la Edad Media pensaban todos que la Tierra era plana, la Biblia ya hablaba de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Aunque ahora hay una corriente incluso cristiana que dice que la Tierra es plana y que Australia no existe, ¿no? No sé si la hayan oído, pero así de chistoso como suena, pero hay gente cristiana de este siglo que piensa eso, ¿no? Pero gracias a Dios porque tenemos la ley de Jehová que es perfecta, que nos abre la mente, nos hace visualizar las cosas tal y como son y nos hace ver que es suficiente para que nuestros hijos puedan entender muchos principios bíblicos que nos ayudan en la vida cotidiana. También la Biblia nos dice que la ley de Jehová es perfecta para redarguir. Redarguir es un verbo transitivo que significa arguir en contra de los argumentos o razonamientos de una persona. Arguir en contra de los razonamientos de una persona. Entonces, no sé si les ha pasado, seguramente sí, que estamos meditando en un pasaje y viene el diablo y nos acecha de 1,000 maneras para que nosotros estemos razonando de otra manera, ¿no? El mundo es lo que hace en nuestras vidas. Siempre he dicho que el diablo con cuernos y cola, pues es un invento de la tradición católica romana, ¿no? Pero no es así como nos lo plantea la palabra de Dios, sino que viene en formas de pensamientos, a través de ideas de personas cercanas que amamos, de cosas agradables, y se mete de una manera sutil y se mete hasta lo más profundo si nosotros le damos lugar, como dice la Biblia, no deis lugar al diablo, ¿no? Pero a veces damos lugar y platicamos con la vecina, con Facebook, con un libro que nos recomendaron, de la cabaña, ¿no? He oído cristianos que usan libros humanistas, pero como si fuera la Biblia. O sea, no tiene, sí siento que pierdes un poco el tiempo cuando, a mí no me gustan las novelas de ningún tipo, ni vistas, ni siquiera en libro, porque la Biblia nos incita a pensar en todo lo verdadero, lo que es real. Y cuando te estás llenando de cosas que son mentiras, se revuelve tu sistema de valores y yo veo gente angustiada por lo que ve y escucha, ¿no? Y se mete a su sistema de valores y, ay, no le vaya a pasar esto a mi hijo, y ay, no le vaya. Están sufriendo porque no se están alimentando del lugar adecuado que Dios ha provisto para que lo hagamos, ¿no? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para arguir en contra de esos argumentos que la vecina me vino a decir. Bueno, si es la vecina, pues nomás con que no le hagamos caso y nuestro esposo nos diga, ya no hables con ella. Pero ¿qué tal cuando es tu papá el que te está dando un argumento, o tu mamá, que aprecias mucho, que la amas, que es cristiana, y que te dice, hija, ¿estás segura lo que estás haciendo? Tú no vas a poder, porque tú no fuiste enseñada para eso, o sea, piénsalo bien, ¿no? O si te pones enfermo porque como fue mi caso, me daba hiperemesis aguda, cada embarazo era estar postrada ahí 3 meses, y que nadie te cree, porque como soy un caso entre 100, pues todos piensan, está cucu, no, mira, está, que no puede, que es que le da vómito y no se puede ni parar, ¿no? Pero entonces, esa incomprensión del mundo, más tú cómo te sientes y todo eso, más la presión de tus padres en decirte, cuídate porque
te vayas a enfermar? ¿De poco no piensas en tus hijos? ¿Qué tal si dejas a tus hijos chiquitos y sin mamá? O sea, esas son ataques fuertes del enemigo, son argumentos pesados que el enemigo te planta de las personas más queridas, amadas y respetadas por ti, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la ley de Jehová, que es perfecta? Para arguir en contra de los argumentos y razonamientos de una persona. Y tú serás mucho mi ser querido, que te amo, que te respeto, pero sobre ti está la palabra del Señor, está Dios que me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me dice un mandato, fructificar la tierra, o sea, ese es un mandamiento. Y la ley, Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Entonces, no se abroga todo el Antiguo Testamento, y cuando Dios dio la orden de llenar la tierra, o sea, la dio para todo cristiano. Claro que ahora nuestra conveniencia emocional y física, pues mejor pocos hijos para darles van, ¿no? O sea, nada más 2 hijos, y porque no me alcanza. O sea, mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor, ¿no? Ese argumento no vale. Si es por cuidar tu salud, tampoco vale, porque nuestra salud al principio no es nuestra, es de Dios, ¿no? Entonces, no hay argumento contra Dios, y todo argumento que se levanta contra Dios, la Biblia lo derrumba porque es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es una lucha continua, o sea, estamos en una lucha. Cuando me tocó predicar en Querétaro, predicaba yo de ese pasaje de que nos hallen que nos hallen fieles a Dios a pesar de que vayamos contracorriente. Fieles, o sea, nadie hemos ido a padecer al circo romano de los que estamos aquí, pero si nosotros hacemos de nuestro cristianismo un cristianismo superficial, vamos a ser cristianos de silla, cristianos de cada domingo, donde nada más escuchamos, dice nuestro hermano Gerson, donde no meditamos en la semana. Entonces ese mensaje no nos va a redarguir, no nos va a transformar, y simplemente vamos a dejar que pase el tiempo y haciéndonos cristianos enanos, digo yo, porque lo normal es que un niño se le da de comer y crece, ¿no? Pero alguien que tiene un problema en su organismo, pues se le alimenta y ya no puede crecer. Pero en nuestro caso estamos diseñados por Dios para crecer espiritualmente. Si nosotros no tomamos esa batalla en serio, solamente vamos a estar ir a lugares a sentarnos, a dormirnos, a lo que usted quiera, pero no vamos a ir a crecer, que es lo que Dios diseñó la iglesia y a los pastores para alimentar nuestra vida espiritual, a nuestros esposos también como nuestros primeros pastores. La Biblia es perfecta, la ley de Jehová es perfecta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacer las modificaciones necesarias en una obra y eliminar sus faltas y errores. Esa obra se llama Nuestros Hijos. Dios nos los ha dado a nosotros, no te lo dio a la abuelita, no se lo dio a la tía, no se lo dio a tu mamá, a tu vecina. O sea, los hijos no se encargan, ¿no? Desgraciadamente yo he tenido que encargarlos, yo creo que un par de veces, y me ha dolido muchísimo. Pero mientras Dios te conceda, no es algo que puedas, ahorita ahí te encargo a mis hijos y al rato regreso, ¿no? O sea, nunca fue así el plan de Dios. Entonces, por mucho que tus papás amen a tus hijos, ese no es el lugar que Dios diseñó para ellos. El lugar lo diseñó que tú estuvieras con ellos, los estuvieras cuidando, amando, y haciendo que la Biblia se aplique en ellos para eliminar sus faltas y sus errores. Eso es lo que nos ayuda la ley de Jehová. ¿Para qué nos sirve también la ley de Jehová? Para informar a alguien sobre reglas de conducta, respetando la verdad y dándole a cada quien lo que corresponde. Esto es entrenar y disciplinar. O sea, cuando hablamos instruir en justicia, no es otra cosa más que al niño se le interioricen los valores bíblicos para que, como dice Gerson, pueda discernir entre lo malo y lo bueno. Ese es el propósito de cualquier pastor
enseñar a la congregación a discernir lo bueno de lo malo, que hoy en día está tan mezclado que vemos una terrible apostasía en la iglesia cristiana. Apostasía es cuando el mundo se ha metido a las iglesias, pero lo que pedimos a Dios es un avivamiento, es decir, la iglesia impactando el mundo. Eso es lo que le pedimos a Dios, un avivamiento. Pero estamos muy cómodos en nuestra silla de cada 8 días, esperando no ser influidos por nadie ahí, escuchando un sermón, pero no impactamos. O sea, las 24 horas del día nos relacionamos con gente. ¿Qué le estamos diciendo? Que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios puede cambiar su vida. Eso es lo que es un mensaje vivo que estamos compartiendo día a día con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Eso es la iglesia avivada, influyendo en el mundo. Pero hay una apostasía. El mundo está dentro de la iglesia y se mete de 1001 formas, que no es el tema de esta conferencia, pero estamos pidiendo a Dios por un avivamiento. ¿Cómo se va a lograr este avivamiento? Con la palabra de Dios implantada en nuestros corazones y en la de nuestros hijos. Si usted saca a su hijo de la escuela pensando en que va a ser perfecto y que con eso va a ser imposible, que cometa errores, pues también es un error, así la Biblia no lo plantea. Los padres tenemos a nuestros hijos en casa por obediencia, los resultados le corresponden a Dios. Entonces, no es una garantía que tú lo tienes en tu casa y él va a ser cristiano. Acuérdense que primero la salvación pues es un regalo de Dios, ¿verdad? Que Él decide a quién se lo otorga, a quién se lo da. Y en segundo lugar, pues el niño también trae sus propias concupiscencias y como nos describe la Biblia, somos de continuo al mal. Entonces, un niño bien educado, bien entrenado, pero si es de continuo al mal, y pues él va a buscar sus propios errores, sus propios pecados, pero nosotros hemos cumplido como padres con el mandato de tener a nuestros hijos nosotros, instruirlos nosotros, porque lo menciona no solamente en Deuteronomio 6, sino lo menciona a lo largo de todos los proverbios y luego lo reitera en el Nuevo Testamento. Padres, eduquen a sus hijos en amonestación y disciplina del Señor. Entonces es un mandato que constantemente lo vamos a estar viendo. No es una forma más, una forma bonita de tenerlos en casa. O sea, sí es bonita, sí a veces te ahorras más, sí a veces es mejor en lo académico, sí, muchos pro que puedo yo hablar, que ustedes han oído montones en las redes sociales. Es todo eso, pero es todo eso y más si le damos el enfoque desde el principio. Lo hacemos por obediencia, solo por obediencia. Los resultados le corresponden a Dios. Yo estoy a punto de entregar una hija, mi primera hija, que está aquí adelante grabándonos. Ella se llama Victoria y pues Dios ha permitido que la pidan para matrimonio. Y ese es un fin correcto. Platicando ayer con Karime, con Paola, pues escuchábamos que muchas mujeres modernas que les gusta el tema de educación en casa, les desagrada la idea porque han oído a las muchachas que su fin, entre otros, es casarse. Y estamos tan humanizados que vemos que esa no es una motivación correcta. Para nosotros como cristianos debería ser la motivación correcta. ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre en pareja y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, tenemos que rescatar esos valores cristianos y permear otra vez a la humanidad con ellos, porque ahora es inmoral, es totalmente inaudito que las mujeres entreguen a sus hijos para ser muertos, y en el estado de Nueva York ya saben que se acaba de aprobar que pueden ser muertos hasta el último día de la cosa. Los 9 meses todavía pueden ser muertos los niños, y aquí tenemos todo ese auge en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde quieren matar a los hijos. Nosotros estamos para levantar generaciones piadosas. Entonces tenemos que pedirle a Dios cambiar nuestro chip humanista y cambiarlo por un chip bíblico, un chip que esté basada en la palabra de Dios. La finalidad, como dice 2 de Timoteo 3:16, es que nuestros hijos e hijas sean perfectos, esto es, enteramente preparados para toda buena obra, para toda buena obra. O sea, ¿cómo los vas a preparar para toda buena obra? No va a ser llevándolos a natación, a taekwondo, a jiu-jitsu, japonés, inglés, italiano. No, así no.
los vas a preparar para toda buena obra cuando amen a Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque entonces harán prosperar su camino y todo les saldrá bien, todo. Pero estamos tan humanistamente metidos en la educación del hogar que la primera vez que yo entré a las redes sociales, no, casi me desmayo porque pues así como lo planteaban ellas, yo no podía llevarlo, o sea, ni un día podía ver que recorta esta hoja y pégale acá y haz esto y al otro, o sea, y digo, ¿y a qué horas hacen otra cosa? O sea, tendrían que vivir para lo que dicen que hacen para que puedan sobrellevar esa vida, ¿no? Entonces es agobiante entrar y meterse a lo que el mundo piensa que es la educación en casa. Eso no es la educación en casa y para eso estamos aquí, para unificar y seamos todas de un mismo sentir y podamos decir, ¿por qué educo en casa? Educo en casa por obediencia a Dios, eso es todo. No porque es un llamado, no porque es para ti sí, para ti no, es porque es un mandamiento de Dios, que nosotros les demos la educación a nuestros hijos. Lo cual no significa que pues podamos llevarlos a todas las demás actividades que les dije, aunque yo tampoco recomiendo que perdamos, es tan cortita la vida, tan chiquitita la vida, que a veces perdemos el tiempo de nuestros hijos, no solo el nuestro, porque somos los choferes de los hijos, ¿no? Imagínense, yo tengo 7, si le entrara ese juego humanista, pues me la pasaría de chofer llevando a mis hijos de un lado a otro, ¿no? Y llevando a unos a karate, llevando a unos acá, no, pues no. Entonces, es tan poquito mi tiempo, tan poquito mis recursos económicos, físicos, espirituales, todo, que tenemos que elegir por prioridades. Entonces, yo no podría meterme si tú tienes un solo hijo, espero en Dios que Dios te dé muchos más, muchos más, pero mientras solo tienes uno, pues haz todo lo que puedas por él en estas áreas, ¿verdad? Pero si como Dios te ha bendecido con más de un hijo, yo te sugiero, te pido en el amor del Señor, que priorices y que pongas, dice, el ejercicio corporal, aprovecha, pero la piedad para todo, ¿verdad? Para todo. Entonces, si tienes poquitito tiempo, no te canses tu vida en taekwondo, en gimnasia, en ballet, y échale todas las ganas para que sirvan a Dios con lo que son y con lo que tienen, ¿no? Yo digo, ¿para qué te va a servir taekwondo? O sea, para el reino de Dios, ¿no? O sea, a lo mejor como disciplina, dice la Biblia, pues que la disciplina tiene un lugar, ¿no? Un espacio para que estés ejercitado y fuerte, pero nada más. Entonces, el ballet, yo sé que muchos cristianos tienen a sus hijos en ballet y todo, pero ¿qué aplicación práctica tiene en el reino de Dios? Gimnasia, ¿qué aplicación práctica tiene en el reino de Dios? O sea, cuestionémonos desde las bases, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, hacia dónde queremos dirigir a nuestras flechas, porque son eso, flechas que Dios nos ha encargado, que fijemos un objetivo y las lancemos, y si eres un buen flechero, buen arquero, vas a dar casi en el centro, ¿no? Pero a veces ni siquiera nos hemos puesto el centro y nomás vamos haciendo. Yo he visto, porque gracias a Dios como he estado en fuera del país, con gente que educa en casa, y por todo el país con gente que educa en casa, por zonas hay cosas que están de moda. Entonces todos los que educan en casa, en tal zona están en centros de robótica. Por otra zona están en centros de ir a visitas a todas las empresas de sabritas, gansitos, bomberos, y se organizan para. En otra zona del país lo que está de moda es que son las matemáticas y los meten a todos a Kumon, ¿no? Y todos los que están por ahí en esa zona, todos quieren estar en Kumon. Entonces, se envuelven en una competencia entre ellas mismas, así, y andan metidos en lo que está de moda, aunque se dicen educados en el hogar. O en algunas otras zonas dicen que educan en casa, pero los llevan a una escuelita donde les enseñan cosas cristianas y ellos dicen que educan en casa. O sea, cosas de esas he visto por todos lados. Entonces veo una necesidad que todos clarifiquemos nuestros propósitos y digamos, ¿para qué educo en casa? Para la honra y gloria de Dios. Y luego, de cada actividad que hagas al día, ¿esto glorifica a Dios? O sea, ¿esto glorifica a Dios? Y pues si nos empezamos a balconear, pues yo aquí tendría que exhibir mis errores, ¿no? Y sería muy, muy penoso exhibirlo
a nivel nacional por las redes sociales, pero seguro que cada quien ya identificó en dónde está perdiendo el tiempo sus hijos, dónde están perdiendo el tiempo sus hijos. Y bastante tiempo que no se recupera y que uno ve, ay, pero ¿qué le puede pasar si nada más está jugando un videojuego, no? ¿Qué le puede pasar? No, los videojuegos traen su carga emocional, su carga humanista, su carga de violencia, su carga de lascivia, o sea, traen su carga espiritual. O sea, tú piensas, es bien fácil cuando yo ya estoy cansada, ay, toma, agarra mi teléfono, ¿no? Es la niñera de hoy en día, ¿no? Los gadgets, los videojuegos, los teléfonos, los iPads, las tabletas. Es la niñera más cómoda, porque en cualquier ocasión, en cualquier lugar, pues ya te los quitas de encima, ¿no? Pero eso no estás invirtiendo nada y sí estás perdiendo mucho tiempo valioso que podían estar invirtiendo en orar, en meditar la palabra, en cantar, en servir, en llevar alimentos como dice la Biblia, al menesteroso, al desvalido, en preparar cosas para bendecir a otros. O sea, hay tanto en donde invertir el tiempo que tenemos que revalorar nuestras prioridades. Preparados para toda buena obra significa también que la palabra es agua. Hace mucho mi esposo predicó en la iglesia donde recién llegamos sobre la Biblia como agua que limpia. A mí no me había quedado tan claro cómo el pueblo de Israel se la pasaba, si ustedes leen Deuteronomio y Números, se la pasaban en el agua. Todo el tiempo estaban en el agua y que si tocaste un animal muerto, te lavas. Y si viste un inmundo, te lavas. Y si esto comes, te lavas. Y era estarse lavando, o sea, lavando y lavando y lavando. Ahora en el tiempo sabemos que Dios tenía planes sanitarios para ellos porque los protegió de enfermedades que dice, si tú me obedeces, no vas a tener las enfermedades de los egipcios, y te voy a proteger de los cisticercos. No se los dijo así, pero en la ciencia los siglos han pasado y sabemos que eso era lo que... No vas a comer carne de puerco porque te van a dar las enfermedades de los egipcios, te vas a morir de cisticercos o de tanias o tenias o como se llamen. Y te voy a proteger de esto y te voy a proteger del otro y así, por obediencia a sus principios. Y salían y se contaminaban con el mundo exterior y se lavaban y se lavaban. Si la palabra limpia... Hoy en día tenemos que estar en ella para purificar nuestra mente, nuestra alma y nuestras acciones. Porque salimos, ya nada más tomamos una combi a cualquier lado y estamos oyendo una canción impropia, que ahora ya las de reggaetón, la que tú quieras que oigas así sin querer por la calle, son canciones sensuales, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera. Entonces sales al mundo exterior, nomás das un paso así, ya oíste una mala palabra, un doble sentido, una mala actitud, un egoísmo, una venganza, etcétera, etcétera, de todo. ¿Cómo te limpias de ese mundo exterior? Pues yendo a la palabra. Entonces nosotros los cristianos de hoy en día, en vez de como los judíos que se la pasaban en el agua, físicamente en el agua, lavándose, nosotros nos deberíamos pasar en la Biblia, lavándonos y lavándonos y lavándonos y lavándonos de todo lo que vemos, oímos, escuchamos y a veces hasta lo que dejamos algún pensamiento que se empiece a anidar ahí, ¿no? Tenemos que ir a la palabra. Y entonces, como dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, nuestros hijos, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No les voy a preguntar porque es muy vergonzoso que nos pregunten, que no podamos levantar la mano, pero la pregunta que está ahí virtual es, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos aprendido un pasaje de la Biblia de memoria? No los que usamos comúnmente como Juan 3:16, Romanos 6:20, esos los clásicos no. O sea, un pasaje grande, significativo en nuestra vida, o sea, tan solo un salmo, ¿no? Yo tenía una tía abuela que decía que a veces no podía caminar porque ya era muy ancianita, pero que nada más se ponía a repetir el Salmo 34 y empezaba Dios a darle fuerzas físicas
y espirituales, y ya se podía mover, y ya se podía salir y empezar a hacer todo lo que hacía. Cuando me contó eso, yo estaba embarazada de alguien, no me acuerdo de cuál de todos mis hijos, pero desde ahí empecé yo a pedirle a Dios que me diera amor por su palabra y a memorizar los salmos y a vivirlos y a ponerlos en práctica y así, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque hasta la fecha el Salmo 34 es un salmo que me llena de gozo, de ánimo, de muchas cosas que vienen de parte de Dios cuando lo recitamos. Entonces, pasen tiempo con sus hijos memorizando. O sea, si los llevan a la escuela dominical, una buena maestra cristiana los va a atender y los va a poner cuando bien los preparan, pues un pasaje de la Biblia y un canto cristiano y 2 rayoncitos. Pero eso no es el todo de los niños cristianos. El todo de los niños es cómo te ven vivir la vida cristiana en tu casa. Y si con ellos les explicaste un pasaje chiquito que ellos puedan entender, un pasaje chiquito que ellos puedan poner en práctica, o el perdón entre los hermanos, las razones espirituales, explicar un poco de tu vida. Mira, mi vida antes era así, pero ahora en Cristo es así. Mis antepasados eran esto y esto y esto, pero Dios ahora me ha permitido en Dios que somos esto y esto y esto por la gracia de Dios, y los niños se quedan sorprendidos de dónde Dios nos ha traído y hacia dónde los quiere llevar. Entonces, memoricemos la palabra de Dios, así de memoria. Ya nos dijo el hermano sobre la meditación, tocó un punto sobre la escritura de la Biblia, pero yo les invito ahora a que para limpiar el camino de todos nosotros y el de los jóvenes, como dice la palabra, tenemos que guardar en nuestro corazón sus dichos para no pecar contra Él. Solamente guardando su palabra es como vamos a lograr esto. Y dice la Biblia de Dios, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si ustedes revisan el pasaje 6 de Mateo con calma en sus casas, se van a dar cuenta que habla de no afanarse por la vida. Y la vida la resume en 2 cosas, la comida y la bebida. Y de no afanarse por el cuerpo. Y el cuerpo lo menciona ejemplificado por la ropa. Entonces, estamos tan afanados por lo que comemos, por lo que bebemos, por lo que vestimos, pero tan afanados y en ciertas zonas más, ¿no? Hay unas zonas muy sencillas donde estos no son sus afanes, pero hay unas zonas de clase media que estos afanes son muy fuertes, ¿no? Porque a veces queremos compensar nuestra baja autoestima vistiendo, ¿no? Y te vistes de una manera a la moda o estrafalariamente para compensar tu baja autoestima. Y vives buscando estas cosas. Y entonces las mamás tienen que conseguir un trabajo aparte de su esposo porque no les alcanza, porque vivimos afanados por estas cosas. Pero la Biblia dice que estemos contentas con 2 cosas. ¿Alguien sabe con qué 2 cosas tenemos que estar? Con sustento y abrigo. O sea, solamente con que tengamos el pan de cada día, que nos lo dé hoy, el pan de cada día, y un abrigo, o sea, un lugar donde estar protegidos. Eso es nada más, con eso tendríamos que estar contentos. Entonces, no hay necesidad de 2 trabajos, no hay necesidad Yo veo en la palabra de Dios que al ser nosotras ayuda idónea, si en algún momento de nuestra vida el esposo considera que como ayuda le ayudes a obtener algún dinero, pues él te está pidiendo ese tipo de ayuda. A diferencia de otras hermanas más radicales que dicen que la mujer no debe trabajar, yo digo que si el hombre le pide a su ayuda idónea que la ayude por algún motivo especial, y también transitorio, supongo, porque el hombre es el proveedor en la palabra de Dios, pues una como ayuda idónea puede ayudar. Pero si vamos a la que es la sociedad moderna, ya es una necesidad. Eres una profesionista, tienes que trabajar. O sea, si no vas a dejar colgado tu título en la cocina, ¿no? Y así nos decía un maestro que aprecié mucho en Derecho Penal, que era magistrado, nos decía mucho en una clase. Nuestras clases en la Facultad de Derecho eran de 100, 120 personas, ¿no? Cada clase. Entonces, en una clase de auditorio, porque así tomábamos clases, nos decía, despierten, nos decían, señoritas, despierten, despierten. ¿Saben que son privilegiadas? Nos daba el porcentaje, ¿no? Éramos una entre 1000 que podíamos acceder a ese lugar, ¿no? Despierten, ¿quieren acaso colgar su título en la cocina? O sea, y es una carga moral tan fuerte cuando ya tienes el título colgado en la cocina. O sea,
es ir contracorriente, o sea, te metieron ese chip desde tus padres, la sociedad, los maestros que aprecias y admiras, o sea, y todavía te siguen diciendo, ayer me dicen, es que él sí es un abogado muy exitoso, ¡ay! O sea, se siente otro, ¿no? Ese sí es un abogado muy exitoso, ¡ay! O sea, pero tú has decidido por la carrera que no tiene una recompensa terrenal, es una carrera eterna. Nosotros dice la Biblia que dejemos lo que se ve, ¿no? Porque lo que se ve se acaba, se destruye, pero lo que no se ve es eterno. Y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, y ahí es donde los argumentos, la palabra del Señor nos sirve para derribar todos los argumentos que nos vengan a decir el diablo en cualquiera de sus presentaciones, sean amigos, conocidos, parientes, seres queridos, todo. Tenemos la palabra que nos anima y nos hace pensar con claridad, discerniendo lo malo de lo bueno, escogiendo lo bueno. Después, ¿qué pasó? Tenemos problemas técnicos. ¿Qué pasó ahí? Elisa, que me ayuda, por favor. Entonces, tenemos desaparecidos las últimas, creo que ya no las tengo, pero la cosa es que ahí viene la conclusión. Gracias a Dios mi hija ya encontró la que se nos había perdido y dice, y todo te saldrá bien. Es una promesa de Dios, todo te saldrá bien. Así, sí, nada más con que la vea. Dice, son una serie de pasajes que se los voy a dejar de tarea por el tiempo, la falta de tiempo, pero yo quiero hacer énfasis, Deuteronomio 4 del 5 al 6, ese sí les voy a pedir a todas que lo tengan ahí pendientes, lo vamos a leer, Deuteronomio 4, 5, 6. Proverbios 1, 8, pues habla de la sabiduría, de cómo obtenemos la sabiduría de parte de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos la desprecian. Proverbios 2:5 también nos habla de la sabiduría. Job 28:27 también nos habla de que Dios es el que da la inteligencia y el conocimiento del Santísimo, lo describe así, es la inteligencia, ¿no? A veces nosotros pensamos en inteligencia como matemáticas, y si no sabes matemáticas no eres nadie en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo has podido sobrevivir así sin matemáticas? O sea, sí he vivido, o sea, como abogado solo sé que 2 más 2 son 3. O sea, no, pero ahí, o sea, no me he muerto por no saber matemáticas. Sin embargo, si no sabemos los principios de Dios, entonces sí vamos a tener problemas serios para toda la vida. Y entonces tenemos que pedir que nuestros hijos, antes de que sepan matemáticas, historia, que es muy deseable que lo sepan, si lo pueden lograr, qué bueno, gracias a Dios, pero si tuvieran que elegir entre todo su horario apretado por algo, escojan la Biblia, escojan la Biblia, por favor, escojan la Biblia. Y dice Deuteronomio 28:47, ese pasaje habla acerca de todas las bendiciones que vamos a tener si hacemos lo que Dios nos manda, si obedecemos sus mandamientos, si los respetamos en todo lo que nos enseña. Pero también habla de las maldiciones, está muy fuerte ese pasaje, léanlo, medítanlo en su casa. Deuteronomio 28 habla de las enfermedades de los egipcios, de los abortos, de las deudas, todo eso que es maldición hoy en día. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a no caer en el error del versículo 47 que dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas. Es lo que nos pasa en esta sociedad moderna, y a mí Dios me abrió los ojos con el pecado de Sodoma. Yo siempre había pensado, pues estos sodomitas que se echaban con varones, ¿no? Qué pecadores, qué cosa, qué maldad, qué degradación. Pero la Biblia nos muestra, a mí me mostró en Ezequiel 16:49, que el pecado de Sodoma no era, eso nada más era la causa superficial, la que se veía, pero el pecado de raíz
era la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia de ociosidad y no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Eso lo dice el Señor en Ezequiel 16:49. Ese es un pecado. Si ustedes voltean a ver nuestra sociedad, eso es lo que tenemos en abundancia: soberbia, porque el ser humano se ha levantado como el Dios de él mismo, el ser humano, y todo lo que él haga es lo correcto. Y después saciedad de pan, sobre todo en ciudades norteñas, ¿verdad? Lo que sobra es abundancia de recursos económicos. En el sur, pues muy cuestionable, tenemos muchos recursos naturales, pero la pereza ha hecho que no se desarrolle la riqueza como en el norte. Pero en el norte, una vez teniendo tanta abundancia de saciedad de pan, aquí no hay problemas de hambre, hambrunas como en África o así, estamos saciados. También tenemos abundancia de ociosidad. Yo les pido que hagan un ejercicio llegando a su casa y cuenten cuántas horas sus hijos pierden y vean si estamos cayendo en el pecado de Sodoma o estamos impulsando a nuestros hijos a caer en ese pecado. Por eso ahora no me espanta que la agenda lésbico-gay esté implantada desde la ONU y en todo el continente y en toda Europa, ¿no? Porque ya muchos cayeron en estos pecados de soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Vamos a leer Deuteronomio 4, 5, 6, si todos ya lo tienen, por favor. A la cuenta de 3, porque yo no lo tengo. 1, 2, 3. Ese pasaje es hermoso, hermanos, hermoso. O sea, nuestra sabiduría no está en ir corriendo a la mejor escuela que podamos encontrar, porque si ustedes se van a una red social por ahí, dice, ¿y tal escuela cómo es? Y si tal escuela, y nombran muchas escuelas sombrilla, porque se pagan mucho dinero, aún los educados en casa caen en esos enganches y se van a pagar un montón de dinero para que alguien les dé un certificado, ¿no? Una escuela de Estados Unidos que se le llama escuela sombrilla. Pero ese no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice, cuando pongas por obra todos mis mandamientos, eso va a ser tu sabiduría y eso va a ser tu inteligencia. Y no solo eso, viene una promesa de parte de Dios, dice, y todos los pueblos reconocerán que eres una nación grande y poderosa. O sea, estamos mal si vamos corriendo a las enseñanzas humanistas, a internet, a las exigencias, a todo. Lo que tenemos que ir corriendo es a la palabra. Y les prometí que ya con esta nos despedíamos, es esto, el Salmo 126. Ustedes léanlo en su casa y van a decir, seremos como los que sueñan. Y dirán todos, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas que harán cambiar los caminos y estaremos felices. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Pero una vez que pongamos en práctica todos los mandamientos del Señor, los caminos del Señor son perfectos, sus enseñanzas son perfectas, la palabra es suficiente, inerrante, tenemos que ir a ella. No necesitamos psicólogos, o sea, tenemos el psicólogo de psicólogos que es Jesucristo. Es nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos creó, y la palabra nos sirve para ir a Él en cada momento. Necesitamos su palabra, eso es lo que necesitamos como libro de texto.